Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Pablo era una persona que por gracia de Dios podía dar la verdadera respuesta. Porque él entendió, el Señor mismo le reveló, como dice en Gálatas, el verdadero evangelio. Pudo tener esa conclusión, que Jesús el Cristo ha consumado todo. Por eso, desde ese momento, su vida solo tenía una dirección: llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto, para ello, él empezó a disfrutar la verdadera oración. La oración tomando el pacto, la oración que está dirigida a cumplir el deseo de Dios, la evangelización mundial. Por eso, en el orar de Dios, Pablo pudo experimentar ese evangelismo verdadero, el que Dios hace, el que Dios tiene preparado. Y guiado por el Espíritu Santo llega a esa ciudad de Corinto. Humanamente, Corinto era un sitio realmente inigualable. La palabra Corinto significa adorno, apariencia, y era una apariencia realmente grandiosa, ¿verdad? Gran lujo, gran economía, grandes edificios, grandes templos. Era algo humanamente resplandeciente, pero la realidad era muy distinta. Era un sitio de gran oscuridad donde Satanás estaba llevando al desastre a miles de personas, familias, a la sociedad. Estaba influenciando al mundo entero. Realmente no era un sitio para un creyente poder ir humanamente, ¿verdad? Si Pablo hubiera sido religioso, no hubiera ido ahí. Era un sitio de pecado. Pero con los ojos del Evangelio, Pablo lo podía ver distinto. Ese campo de desastres era en realidad el mejor campo. Ese campo abandonado era el campo donde tiene que ir el evangelista para resplandecer la luz. Si no, ¿quién puede cambiar ese campo? Por eso, si disfrutamos el evangelio, vamos a ver todo totalmente distinto, ¿verdad? Pablo, él pudo entender cuál era el verdadero problema de Corinto, y es lo primero que tenemos que ver, ese problema espiritual. Corinto tenía ese gran templo, tenía más, pero había uno que destacaba totalmente, era el templo Afrodita, la falsa diosa del amor. Tenía 1000 sacerdotisas. Realmente la gente iba de todo el mundo para hacer idolatría. Y por supuesto, como Pablo dice en 1 Corintios 10:20, detrás de esos ídolos, que en sí no son nada, está Satanás y los demonios. Y cuando hacemos idolatría, como dice Éxodo 20:4 y 5, hay desastres, no solo en nuestras vidas, hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso realmente era un sitio lleno de corrupción, porque este Satanás, como dice en Efesios 2:2, con esa potestad del aire, la corriente de este mundo, estaba atrapando e engañando a las personas a través de esa cultura de la oscuridad. ¿Qué cultura tenían ellos? Tenían una cultura de filosofía, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Pensar en mí, en disfrutar. Lo importante es que yo haga lo que quiera, ¿verdad? Era la misma ideología que se está enseñando hoy en día, a través también de esa cultura de la oscuridad. Si estamos analizando canciones, si estamos analizando musicales, si estamos analizando literatura, incluso películas, es el mismo mensaje que Satanás está dando. Tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Que era el mensaje que estaban experimentando a través de la cultura de la oscuridad en Corinto. Por eso era una cultura de Nefilim. Aparece en Génesis 6. Estaban totalmente caídos, totalmente endemoniados. Y hoy en día es exactamente igual. Esas 3 organizaciones que están totalmente dominando este mundo a través de los medios de comunicación, a través de Internet, está haciendo que la gente realmente esté buscando cosas ocultas, esté cayendo en esa meditación trascendental, que tiene una apariencia de ser algo bueno, ¿verdad? Algo beneficioso. Pero si una persona separada de Dios
si está totalmente concentrando en sí mismo, ahí Satanás y los demonios obran. Por eso va a tener problemas y desastres espirituales. Y así estaba viviendo las personas de Corinto. Por eso ellos, por tener un problema espiritual, empezaron a tener problemas mentales. Estamos conectados. Si uno está siempre preocupado, afanado, lleno de temor, esos son problemas mentales, ¿verdad? Y en esta época donde hay tanta tecnología, ¿cómo puede ser que tanta gente tenga depresiones? Más del 50%. En países muy desarrollados tienen depresiones, están medicando ansiolíticos porque no pueden afrontar el día a día, están llenos de preocupaciones, muchos depresiones, muchos con pensamientos de suicidio. Y también en lugares como los Estados Unidos hay estadísticas que un 80% están teniendo problemas de drogas, de toda la población, un 80%. Por eso realmente, ¿qué ocurre? En ese estado, pues ocurren todo tipo de problemas, ¿verdad? Acontecimientos, asesinatos. Estos días, incluso manejando, es bien peligroso, porque están habiendo muchos acontecimientos donde uno se enfada por un problema en el manejo de los autos, baja del coche, mata a esa persona. Cada vez se están levantando más acontecimientos y es realmente un problema de origen espiritual, pero también eso está realmente haciendo que la gente tenga problemas mentales. Y es exactamente cómo vivían allí en Corinto. Por eso en 1 Corintios 6 dice versículos 9 y 10, ¿cómo estaban viviendo allí? Dice que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que se encontró Pablo allí en Corinto, y es exactamente igual lo que podemos encontrar en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, porque es exactamente el mismo problema espiritual, los mismos problemas mentales que están realmente generando problemas físicos, porque lo que ocurre en el mundo espiritual afecta, trasciende este mundo físico. Por eso hoy en día hay tantas personas enfermas. Hoy en día hay tantas familias desestructuradas. Hoy en día hay tantos jóvenes caídos, sin dirección, que realmente están muchos intentando y pensando en quitarse la vida. Y eso era Corinto, ese campo de desastres. Pero Pablo, que era un evangelista como usted, que Dios le ha llamado como evangelista, él fue guiado por el Espíritu Santo. Humanamente no hubiera sido el mejor lugar para ir, pero era el lugar que Dios tenía. ¿Y Pablo qué hizo allí? Aparece en el pasaje de hoy. Pablo, versículo 1, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, porque él venía precisamente de Atenas, ¿verdad? La cuna de la filosofía, y allí en el Areópago Pablo predicó, pero intentó utilizar la oratoria, la filosofía, lo mezcló un poco, ¿verdad? El mensaje. ¿Qué ocurrió? No hubo tanto fruto, sí que hubo fruto, no tanto como en otros lugares. Por eso Pablo lo aprendió correctamente. Ya no fue un mensaje con sus argumentos, con su capacidad humana, ¿verdad? Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y solo el mensaje de Jesús el Cristo es el mensaje que tenemos que dar, por supuesto, a los no salvos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente a los judíos y también a los griegos. Hay que predicar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y Pablo no lo intentó con su fuerza, con su oratoria, con su capacidad, que la tiene. Él predicó solo el mensaje de Jesús el Cristo, porque sabe que es poder de Dios para salvación. Y es el mensaje que tenemos que dar primeramente en esos campos de los no creyentes. Es el mensaje que tenemos que dar. A veces intentamos quedar bien,
o damos buenos consejos, o contamos nuestra experiencia. Está bien. Pero el poder de proclamar el Evangelio es suficiente, porque no se trata de convencer a nadie. No funciona al compartir el mensaje correcto del Evangelio, el Espíritu Santo. Si esa persona está preparada por Dios, va a reaccionar, va a recibir el Evangelio. Y Pablo quería que ellos se aferraran solo a Jesús el Cristo. Por eso fue con debilidad. No hay que aferrarse por las personas. Todas las personas fallamos. Solo Jesús el Cristo. Y eso es lo que Pablo predicó. Que estuvieran fundamentados en el poder de Dios. Y el Evangelio es poderoso. Por eso todas esas personas, al escuchar el Evangelio, toda esa lista que hemos hecho, dice: y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Y ese es el poder del Evangelio. Pudieron salir totalmente de esa vida de desastres, de oscuridad, de maldición. Pudieron realmente ser salvados, sanados, santificados a través del poderoso Evangelio de Jesús el Cristo. Pero luego pasó el tiempo y otra vez empezaron a tener problemas. Y es así, ¿verdad? Sí, creo que Jesús es el Cristo y estoy emocionado, contento, pero luego parece que no funciona. Y estoy teniendo dificultades y no salen las cosas como me parece y me desanimo, ¿verdad? Y no funciona el evangelismo. Es exactamente lo que le pasaba a los hermanos de Corinto. Por eso Pablo en el día de hoy les da una palabra bien importante. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No sigáis aferrándoos a las cosas del mundo. No sigáis viendo todo humanamente. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Y tenemos el espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Y eso es muy importante, ¿verdad? No podemos, como hijos de Dios, seguir como si tuviéramos el espíritu del mundo, buscando cosas físicas, materiales, mi plan, haciéndolo por mis fuerzas. No funciona. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Tenemos que estar conociendo todas esas grandes bendiciones que Dios por su gracia nos ha dado a través de Jesús el Cristo. En Efesios 1:3, Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y necesitamos, como Pablo, conocer todas esas bendiciones que tenemos dentro de Jesús el Cristo para poder disfrutarlas y sobre todo para poder compartirlas. No hemos recibido el espíritu del mundo. No podemos salvar Corinto por nuestras fuerzas. No podemos cambiar nuestra familia con nuestro método humano. No podemos salvar a nuestros hijos con nuestra capacidad humana. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Si conocemos todo lo que hemos recibido en Cristo con el poder de Dios, Dios va a levantar esas obras de salvación en nuestras vidas, familias, en nuestros campos y hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante conocer qué es lo que Dios por su gracia nos ha dado dentro de Jesús el Cristo. Hace muchos años, la verdad, por mi trabajo viajaba mucho en avión, hice muchísimos viajes. Y muchos de ellos, la verdad, eran de larga duración. Pero recuerdo muy bien la primera vez que monté a un avión. Estaba tenso, porque era todo nuevo, ¿verdad? Y después de por fin encontrar mi sitio, no sabía ni buscar mi sitio, pues ya me senté, pero estaba tenso allí, quieto ahí, porque no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas, no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Observaba a los otros a ver qué hacían. Y pues yo aprendía mirando, ¿no? ¿Se pone el cinturón? Pues me pongo el cinturón. Pero estaba tenso. Y despejó el avión y yo estaba ahí.
y no me movía del asiento todo el rato. Estaba aguantándome, ni me movía ni sabía nada, ¿no? Y luego venían turbulencias, estaba asustado. Ese fue mi primer viaje. Pero ya el segundo viaje, ya me di cuenta, ¿no? Pues que si tenía sed podía apretar y venía la aeromoza, la azafata, y le pedía agua o un jugo. Y luego me di cuenta que también podía, pues a mitad de viaje, que eran muchas horas, pues quitar el cinturón, andar, darme una vuelta, que es muy bueno hacer ejercicio. Y luego me di cuenta que también a unas horas pues ponían comida, que uno podía levantarse, incluso solicitarla, ¿verdad? En ese tiempo podías pedirlo. Y te lo daban todo, era muy sencillo. Y ya cada viaje pues me empecé a relajar, empecé a disfrutar, ya conocía muy bien cómo funcionaba, ¿verdad? Y era una bendición el viaje, porque me ponía a orar y me ponía a meditar la palabra y la verdad era una bendición. Incluso llegó el tiempo que personas que vinieron, ya les empecé a enseñar. Mira, ahora puedes hacer esto y ahora puedes hacer lo otro. Ya podía incluso compartir. Y el Evangelio es algo así, ¿verdad? Hay que conocer muy bien. Dios quiere que conozcamos todo lo que nos ha dado dentro de Cristo para que lo disfrutemos. Primero hay que conocerlo. Luego lo voy a poder disfrutar y luego lo siguiente es que lo voy a querer compartir para que otros también lo disfruten, ¿verdad? Por eso Pablo era esa persona. Y es la palabra que le da a los hermanos de Corinto. Dejar de pelear, de estar sufriendo por cosas que no son problemas. No habéis recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? En primer lugar, la mejor bendición. Es la mejor bendición. Es el Evangelio de Jesús el Cristo que transforma. Es la mejor bendición. Pablo tenía un gran respaldo humano. Pablo era élite. Pablo tenía economía, tenía estudios. Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. Venía de la tribu de Benjamín, donde fue el primer rey Saúl. Él como judío era de los fariseos, fariseo de fariseos. Él estudió a los pies de Gamaliel, que era el erudito, el catedrático del judaísmo en ese tiempo. Pero Pablo estaba frustrado, fracasado. No podía solucionar su pecado, su culpa. No podía solucionar esa sed espiritual de la que estaba aquejado. Pero camino de Damasco el Señor le apareció y allí pudo recibir la salvación a través de creer que Jesús es el Cristo. Recibió el Evangelio, que es la mejor bendición, porque todo lo otro que pensamos que son bendiciones no se pueden comparar al Evangelio, porque el Evangelio es la única respuesta que Dios nos da. La única manera de salir de estar bajo el poder de Satanás, la única manera de salir de estar separado de Dios, la única manera de salir del pecado, los desastres, la maldición y de convertirse en hijo de Dios. Por eso es la mayor bendición. ¿Qué es lo que implica ser hijo de Dios? Que ya Jesús el Cristo ha solucionado nuestro pasado. Jesús el Cristo que vive está con nosotros y tiene nuestro presente totalmente preparado y el futuro ya está garantizado. Es la mejor bendición. Pero nos acostumbramos, ¿verdad? Y no somos conscientes de esa bendición tan grande que hemos recibido. Pablo pudo cambiar su vida. Pablo pudo ser transformado. Por eso él, en Filipenses 3:8, lo expresó muy bien, que todo lo humano que él tenía, comparado con el Evangelio, era como basura. No es que fuera basura, comparado con el Evangelio, era como basura. Esa palabra basura también se traduce como estiércol. Así de bendición hemos recibido, la mejor bendición, que es Jesús el Cristo, es la bendición que transforma. Por eso Pablo no solo conoció el Evangelio, realmente, como dice en Romanos 16:25, fue mi Evangelio. Pablo tuvo la conclusión: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo
realmente tenía esa conclusión, ya consumó todo con Cristo. Su vida era para Cristo. Por eso, desde ese momento, él tomó ese pacto correcto. Dios lo escogió como instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes, al pueblo de Israel. Tomó ese pacto y comenzó a orar, porque ya tenía la mejor bendición. Y eso es lo que hemos recibido por gracia de Dios. Por eso que estemos agradecidos, somos hijos de Dios. A través de Jesús el Cristo, ya Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos sus hijos, Él nos guarda, nos protege, nos provee. Es la mejor bendición. Y tenemos que conocerlo y disfrutarlo. En segundo lugar, no solo la mejor bendición, es la bendición real. ¿Por qué real? Este evangelio no es solo para el domingo en la iglesia, no es solo mi tiempo de devocional, es para disfrutarlo en mi realidad, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, cuando nadie me ve. Es respuesta real. Por eso, tomando este evangelio, que es la mejor bendición, tengo que llevarlo a mi realidad. Y eso es la oración, ¿verdad? Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que hace que el poder de Dios venga dentro de mí. Esa oración que hace que cambie totalmente mi estado espiritual. Y es lo que Pablo disfrutaba. La bendición real. Por eso donde él iba, él oraba continuamente. Antes de tomar una decisión en Hechos 13, orando, recibieron la guía para las misiones mundiales. Y hay que estar disfrutando y orando a la hora de tomar decisiones grandes, pequeñas. El evangelio es real. Hay que aplicarlo a nuestras vidas para disfrutarlo. No es algo lejano. Hay que aplicarlo a mi vida real. Jesús, el Cristo, es la respuesta y a través de la oración lo voy a experimentar en mi vida cotidiana. También Pablo tenía dificultades. No estaba abierta la puerta. Hechos 16, del 6 al 10. Él oró. Y ya Dios le mostró la dirección a Macedonia, a Europa, a predicar el evangelio. Y si estamos orando, podemos encontrarnos en cada lugar tipo de situaciones, pero a través de la oración veremos el plan de Dios. Porque este evangelio es algo real, es algo que tenemos que experimentar cada día a través de la oración. Y también a través de la oración, con esta bendición real, vamos a dar respuesta a personas que nadie les puede dar respuesta. En Hechos 14, Pablo llegó a Listra y había un hombre cojo. Él, lleno del Espíritu Santo, orando, le compartió el evangelio de Jesús el Cristo y recibió la sanidad. Pudo recibir una respuesta que nadie más le podía dar. Y eso es el evangelio real, ¿verdad? ¿Por qué Dios me ha enviado a mi oficina, a mi trabajo? ¿Por qué Dios me ha puesto esa tienda de alimentos de la esquina? Para que usted esté dando esa bendición real en su campo, en oración. Si empieza a orar, va a dar la respuesta que nadie más puede dar. Quizás en su barrio hay una persona enferma. Nadie le puede dar respuesta porque esa enfermedad quizás tiene un origen espiritual. Si usted disfruta de la mejor bendición y tiene la fe que Jesús el Cristo es el poder que transforma, y empieza a disfrutar de la bendición real a través de la oración 24 horas, Dios le va a utilizar para dar la respuesta, para hacer lo que nadie más puede hacer. Y es lo que Pablo experimentó en su vida real, y es lo que Dios quiere que experimentemos cada día. Cada día el evangelio es real. Jesús el Cristo vive, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tomen el pacto y empiecen a orar, aplicando a su realidad este precioso evangelio. Pablo pudo levantarse y dar respuesta que los mismos líderes no podían dar. Por eso fue hasta Roma, ¿verdad? Le presentó el evangelio a César. Y con el tiempo ese evangelio conquistó el imperio romano, que estaba totalmente caído en oscuridad. Por eso Pablo fue utilizado para dar respuestas que ni los líderes podían dar. Y esa es la respuesta que Dios nos quiere dar a través de nosotros. Por eso
no tenemos el espíritu del mundo, que no estemos mirando las cosas humanamente con nuestro nivel humano, ahí somos engañados, que no estemos haciendo las cosas por nuestras fuerzas, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Dios está con nosotros por su gracia todos los días y a través de Cristo nos ha dado la mejor bendición, este evangelio que es poder de Dios para salvación, que transforma vidas, matrimonios, familias, situaciones. Es el poder del evangelio. Y es una bendición real que a través de la oración podemos disfrutar de manera real en nuestras vidas y en nuestros campos. Y en tercer lugar, es una bendición eterna. Es eterna, porque cuando a través de nosotros una persona Dios la salva, cambia eternamente su destino. Es eterno, ¿verdad? Y hemos recibido esa bendición eterna porque nosotros también, por su gracia, vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso, esa es la respuesta que Pablo recibió, es la respuesta que Pablo disfrutó, es la respuesta que Pablo transmitió. Y es lo que el Señor quiere en este día a través de la palabra, que estemos conociendo, que estemos disfrutando, que estemos compartiendo. Cómo Dios obró en la vida de Pablo para que transmitiera este evangelio. Vemos que él fue a las sinagogas, ¿verdad? Hechos 17, 1, 18, 4, 19, 8. Fue a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí se encontraban las siguientes generaciones, los jóvenes, los niños. ¿Y cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, algunos van a la iglesia, pero ¿qué hacen en la iglesia? ¿Están entendiendo este evangelio? Pablo en las sinagogas les enseñó la obviedad de Cristo. Es obvio que este mundo está bajo ese problema espiritual. Lo obvio es Cristo, porque es la respuesta que Dios da. Que tengan esa conclusión. Hay que ayudar a los jóvenes. Hay que transmitirles esa bendición eterna. También les enseñó disfrutar del culto, la victoria del culto, la oración, de manera real. Que disfruten de la oración y también del respaldo del trono celestial. Y es lo que tenemos que ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Transmitirles esa bendición real. También Pablo fue utilizado para dar sanidad. Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19, se encontró con personas con problemas espirituales, graves, mentales. Pero él transmitió esa bendición eterna. Jesús el Cristo, que ha quebrantado el poder de Satanás, y orando, ciertamente se levantaron las obras del reino de Dios, esas obras de sanidad. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas en nuestros campos. En tercer lugar, Pablo fue guiado por Dios para cumplir la evangelización de las 237 naciones y las 5.000 tribus. ¿Cómo? Ayudándole a encontrar discípulos. Porque la clave no es la multitud, siempre hay multitud y minoría. Y hay que encontrar esa minoría que Dios tiene preparada, esos discípulos que Dios tiene preparados desde el principio, aquellos que escuchan el mensaje correcto, lo reconocen y buscan la palabra y quieren la palabra. Esos son realmente los discípulos. Los que buscan otras cosas, cuando hubo dificultades se marcharon, ¿no? Los que solo buscaban fama, comida gratis, cuando apresaron al Señor, lo apresaron, salieron disparados ya. No les interesaba, ¿verdad? Pero los que estaban realmente buscando la palabra, ahí estaban. Permanecieron hasta el final. Por eso Pablo podía encontrar esos discípulos en cada campo donde él iba. En Listra ya encontró a Timoteo. En Filipo encontró a Lidia. Y en Corinto, en el pasaje de hoy, Hechos 18, Aquila y Priscila. A través de cada lugar donde Dios nos ha puesto, si estamos disfrutando de la mejor bendición, de Jesús el Cristo, que es el poder que cambia, transforma, es la respuesta real. Vamos a tener esa bendición de la respuesta real a través de la oración. Y también podremos transmitir esa respuesta eterna. Dios nos va a utilizar de la misma manera para que este evangelio alcance hasta lo último de la tierra. Por eso, en este día, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da, tomarla
como un pacto, empezar a orar con ella. Ciertamente Dios, que da la palabra, la cumple, la va a cumplir en sus vidas y en sus campos. ¿Cuál es la conclusión? Que estemos levantando esa torre de oración. Si toman el pacto correcto, ciertamente, y levantan esa torre de oración, esa torre de 24 horas, en el orar de Dios, vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras, especialmente que estén orando por los no creyentes, por los no salvos, que en esta semana especialmente estén orando y desafiando para predicar a aquellos que nunca ni una vez han escuchado el Evangelio. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas.